Equipos médicos y estéticos. Tecnieléctrico, siempre, siempre damos soluciones. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Muy buenos días, 2 de julio de 2021, 6:31 minutos de la mañana. Violencia sexual, desapariciones forzadas y ejecuciones. Los detalles del nuevo informe Bachelet. Es una nota que firma Miguel da Silva en Carahota Digital. La oficina de Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, publicó su nuevo informe sobre Venezuela, destacando que continúan las vulneraciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos. En el informe, la alta comisionada señaló que hubo una reducción en el número de muertes ocurridas en contexto de operaciones de seguridad en el último año, aunque la cifra sigue siendo preocupante. Se documentaron 17 casos que coinciden con los patrones de ejecuciones extrajudiciales en el distrito capital, Miranda, Monagas, Vargas y Zulia. Una de las muertes ocurrió en el contexto de una protesta y las otras 16 durante operaciones de seguridad en zonas marcadas por los altos niveles de inseguridad y violencia, refiere el informe. Además, refieren que los agentes de seguridad utilizaron la violencia para controlar testigos y separar a víctimas de sus familiares. En estos casos, las mujeres y niños presentes en el lugar de los hechos fueron los más afectados. En algunos casos, familiares de las víctimas fueron objeto de acoso y violencia sexual. Según se informa, los agentes permanecieron en casas de las víctimas durante horas, manipularon pruebas y la escena del crimen. El informe indica que la mayoría de las víctimas en procedimientos policiales cumplen un patrón. Son hombres de bajos ingresos que viven en barrios populares. Estos sucesos siguen teniendo graves efectos en las comunidades e influyen en la población. Sobre los procedimientos en La Vega, la alta comisionada Bachelet hace referencia al operativo que tuvo lugar el pasado 8 de enero, que involucró al menos a 650 funcionarios de seguridad. En el transcurso de esta operación, según se reporta, habrían resultado muertos por la acción de la policía al menos 14 jóvenes, entre los que había por lo menos 2 adolescentes. En el informe denuncian que algunas de estas muertes habrían sido causadas por el uso excesivo de la fuerza de los agentes de seguridad. Algunas víctimas reportaron 1 o 2 heridas de bala en el pecho, abdomen o cabeza, zonas vitales de probable mortalidad. La oficina siguió recibiendo denuncias sobre tratos crueles, inhumanos o degradantes a los privados de libertad. Recibió informes de golpizas, descargas eléctricas, amenazas de violación y violencia sexual. Los patrones identificados como desapariciones forzadas y detenciones en incomunicación persistieron. En el informe pusieron de ejemplo el caso del militar Antonio Sequea Torres, acusado de terrorismo y de participar en la incursión armada desde Colombia el 4 de mayo de 2020, por lo que se mantiene privado de libertad bajo custodia en el SEBIN. Familiares del señor Sequea informados que ya no se encontraba en el SEBIN. Al 1 de mayo de 2021, las autoridades notificaron que habían estado en contacto con el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias, pero no informaron sobre su paradero. Según la oficina de Bachelet, en el caso del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, muerto en los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar a manos de 2 funcionarios, ha avanzado en la acusación de estos 2 sujetos, lo que representa un paso positivo en la lucha contra la tortura. Por ahí se va, es un informe muy largo que ya empieza a tener reacciones. La primera de ellas, o la que quiero destacar hoy, 2 de julio, es la de Elvira Pernalete, madre de Juan Pablo Pernalete, joven, saben ustedes, asesinado en el contexto de las protestas de 2017. Elvira Pernalete, madre de Juan Pablo Pernalete, agregó a través de su cuenta de Twitter la consternación ante el informe emitido por la alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre su hijo. Ante la publicación, cabe destacar, dice la nota que firma Natalie Vidal, que la oficina del alto comisionado reconoció las medidas del Ministerio Público para investigar las violaciones de derechos humanos por las fuerzas de seguridad. Según el Ministerio Público, entre agosto de 2017 y abril de 2021, 716 agentes y 40 civiles fueron acusados y 153 condenados, cita el informe. Qué lástima que Bachelet caiga en esto, ¿no? Ante esta publicación, la madre de Pernalete aclaró que no existen 12 militares de la Guardia Nacional acusados, sino que solo están siendo imputados en libertad. Además, expresó que el pasado 14 de junio entregó un documento del caso sin obtener respuesta.
De igual forma, manifestaron el rechazo ante los delitos imputados. Los mismos no reflejan la realidad ni la gravedad de lo ocurrido en 2017. De hecho, los imputados están en libertad, agrega Elvira Pernalete en Twitter. También cita: consideramos que esta nueva actualización del informe de la ACNUDH refleja una versión que beneficia y lava la cara del Ministerio Público y del Gobierno ante la alta comisionada. Por último, consideramos que se envía un mensaje muy peligroso de impunidad, ha dicho Elvira Pernalete. Sigo leyendo sobre las reacciones a este informe. Ha reaccionado Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional electa en 2015. Lo relatado en la actualización del informe Bachelet viene a abonar a los señalamientos a la dictadura por crímenes de lesa humanidad, dijo Guaidó a través de su cuenta de Twitter. Asimismo, señaló que Venezuela y sus ciudadanos necesitan sanar sus heridas y que se detenga la guerra en su contra, ya que ellos son los grandes afectados por la crisis. Por último, insistió en la necesidad de celebrar elecciones libres y justas donde se respete la dignidad de la ciudadanía, ha dicho, la voluntad de la ciudadanía, ha dicho Juan Guaidó. Y para cerrar este bloque, dos informaciones, ambas están en la patilla. Dice Sebastián Barraez, estos lo toman de Infobae, la patilla lo toma de Infobae, cómo el régimen de Maduro armó el informe que se presentará ante la ONU sobre los detenidos en la Dirección de Contrainteligencia Militar, la DGCIM. Dice, hay expectativas de que Bachelet refleje en su informe lo que ha venido sucediendo al interior. Yo me imagino que esto se publicó ayer a las 12:13 del mediodía. Dice Sebastiana que este informe, me imagino que es el informe que publica ayer, se publicaría la semana que viene, pero no se publicó de hecho ayer. Dice, hay expectativas de que Bachelet refleje en su informe lo que ha venido sucediendo al interior de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, del Servicio Bolivariano de Inteligencia, en la cárcel de Fuerte Tiuna, en el Centro de Procesados Militares de Ramo Verde y otras instalaciones donde están recluidos militares. En la DGCIM les habían mejorado las condiciones a los detenidos y los grabaron casi las 24 horas, pero eso solo fue mientras armaban el informe que llevarán a la ONU para responder al de la misión de determinación de hechos. Las visitas de José María Aranaz, jefe de la división de la Oficina de Bachelet para las Américas, le sirvieron a los funcionarios de la DGCIM para colocarle nombres irónicos a los diferentes sótanos, pintar las paredes de las instalaciones donde se ha torturado física y psicológicamente a gran cantidad de detenidos. En la DGCIM, desde la llegada del coronel Asdrúbal José Brito Hernández como director de investigaciones en sustitución del general Carlos Enrique Terán Hurtado, se sigue torturando, sobre todo en la especialidad del nuevo jefe. Volvieron las condiciones negativas que habían cambiado un poco, dice la nota de Sebastián Barraez. Estando Terán Hurtado, permitió las llamadas telefónicas con cierta regularidad, incluso por video, llamadas en los cumpleaños de los hijos o padres de los presos, además del intercambio de cartas que, aunque supervisadas, permitían un mínimo de comunicación, las salidas al sol con cierta frecuencia, el ingreso de alimentos y medicinas, incluso San Nicolás repartiendo regalos a los niños en Navidad. Todo eso duró solo unos meses, durante los cuales se grababan las llamadas, las misas, las salidas al patio, las visitas y sonrisas con familiares. Parecía que el plan de la DGCIM fue tener grabaciones para desacreditar el crudo informe de la Comisión de Determinación de Hechos, dice la nota de Sebastiana, que yo voy a dejar hasta ahí, pero esto me llamó mucho la atención, donde Sebastiana dice que sirvió para pintar las paredes de las instalaciones donde se ha torturado física y psicológicamente a gran cantidad de detenidos. Yo una vez conversaba con uno de estos relatores de derechos humanos, por supuesto su nombre queda en reserva porque era una conversación, digamos, extraoficial, y él me comentaba que una de las cosas que siempre le llamaba la atención a los defensores de derechos humanos cuando finalmente se les permitía el acceso a los reclusorios donde se acusaba, y no solo en Venezuela, de violaciones de derechos humanos, era el olor a recién pintado. Siempre decía, bueno, una cosa que a nosotros siempre nos pone en alerta es cuando vemos las paredes muy limpias o el olor a recién pintado. Y entonces, bueno, eso es un poco, me imagino, lo que han percibido los investigadores de la alta comisionada para los derechos humanos, si tenían la pituitaria funcionando, porque a veces también eso depende de que el investigador tenga la voluntad real de investigar. Y bueno, esto habrá alertado a las autoridades si hicieron, como se dice,
varias visitas a los calabozos de la DGCIM. Para cerrar el bloque, como les decía, la hija de Walid Macled asegura que su padre está siendo torturado en el SEBIN. Esta es una nota de La Patilla, que es un poco apócrifa porque primero es muy corta, segundo se basa en un video de la hija de Walid Macled, a quien no mencionan, cuyo nombre no mencionan, y tercero, bueno, no tiene ni firma. Dice lo siguiente: la hija de Walid Macled denunció que su padre está siendo víctima de torturas en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, en el helicoide, tras ser recluido en la celda conocida como El Tigrito. En el último informe sobre los derechos humanos en Venezuela de la Organización de Naciones Unidas, describió El Tigrito como una de las celdas de castigo de 4 por 4 metros totalmente oscuro. La única agua disponible se ubica en la taza del baño, se lee en el documento. Tras 11 años de detención, Macled está padeciendo de cáncer que se ha esparcido a la mano y el ojo, según declara su hija, quien le exige a Nicolás Maduro que sea trasladado a otra cárcel, además de su inmediata liberación. 6:42 de la mañana, titulares de la mañana de RCR 750M. Lo hacemos entre Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García en la producción, César Arteaga en los controles y quien les habla, Pedro García Otero, y es un programa cortesía de Tecnohospitalaria y @Tecnieléctrico, donde siempre damos soluciones. Grueso, una lata de agua lo que cayó esta madrugada sobre Caracas, sobre otras ciudades del país también. Maracay aparentemente afectada por los aguaceros que duraron más de 9 horas. En Caracas no he conocido de afectaciones, pero sí fue una lata de agua lo que cayó a las horas de la madrugada, sobre todo a partir de las 12:30 de la noche, además con gran actividad eléctrica. Me hubiera encantado darles un pronóstico del tiempo para el día de hoy, pero la página web del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología está caída. Valga como denuncia. Sigo leyendo informaciones. Estados Unidos mantiene a Venezuela en la lista negra de países que no combaten el tráfico de personas. Esto también ocurrió ayer. Este crimen es una afrenta a los derechos humanos y a la dignidad humana, recalcó Anthony Blinken, secretario de Estado, al presentar el reporte anual. Blinken aseveró además que el tráfico de personas tiene un peso desproporcionado sobre quienes son objeto de opresión por otras injusticias en países en desarrollo, y advirtió que la pandemia ha agudizado los problemas entre los más vulnerables. El jefe de la diplomacia estadounidense destacó las atroces acciones de China contra los uigures y otras minorías musulmanas en la provincia de Xinjiang, en el oeste del país, donde casi 1 millón de personas son objeto de trabajos forzosos. En América Latina, los acusados son Nicaragua, Venezuela y Cuba, en la lista del Departamento de Estado de Estados Unidos. En retruque, Nicolás Maduro acusa al jefe del Comando Sur y de la CIA de armar un plan contra Miraflores. Nicolás Maduro acusó este jueves 1 de julio al jefe del Comando Sur y la CIA de armar un plan conspirativo en su contra desde Colombia. Allá en Colombia estuvo el comandante del Comando Sur, Craig Fowler, y me dicen que recientemente fue el director de la CIA. Andan montados en algún plan secreto para hacerle daño a Venezuela. Ha llegado información que estamos valorando, pero están detrás de planes para seguir acechando, amenazando y atacando la paz de nuestro país. Así lo denuncio. Andan el comandante del Comando Sur y el jefe de la CIA rondando, dándole vueltas a Venezuela, agregó. Además, Venezuela recibió las primeras provisiones del Programa Mundial de Alimentos. Saben ustedes que el primer plan es alimentar a los más pequeños a través de las escuelas, y ojalá que se cumpla, porque realmente el hecho de que los niños no estén alimentándose adecuadamente compromete los próximos 60, 70, 80 años de este país. El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas anunció que llegaron a Venezuela las primeras provisiones para iniciar en el país su programa de comidas escolares para niños vulnerables y personal de las escuelas, reseñó Sputnik Mundo. El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas trasladó sus primeras provisiones de alimentos a su centro logístico en Maracaibo, en tanto se prepara a iniciar en el país su programa de comidas escolares para niños y niñas vulnerables y personal de las escuelas, informó el organismo en un comunicado de prensa. En abril, la administración de Nicolás Maduro firmó un convenio con el Programa Mundial de Alimentos para proporcionar comida a los niños en las escuelas afectadas por la inseguridad alimentaria. De acuerdo al texto, los 42.000 paquetes de alimentos que llegaron a Maracaibo se distribuirán en el primer mes de la operación.
También anda rodando por ahí una información de Bloomberg, que debe ser verdad, porque Bloomberg, saben ustedes que ahora anda no voy a decir, anda muy cercana al régimen de Nicolás Maduro, quiero decir, tiene buenas fuentes en el régimen de Nicolás Maduro. Empezando quizás por el propio Maduro, pues al que ya tuvo acceso, y a Tarek El Aissami, su ministro de Petróleo, al que también tuvo acceso. Por cierto, Tarek El Aissami decía en esa entrevista que se realizó el 22 de junio que para final del mes pasado ya no habría colas de gasolina. Bueno, las colas las siguieron viendo ustedes ayer. Deseos no preñan, dicen por ahí. La administración Maduro considera realizar una nueva reconversión monetaria al quitar 6 ceros al bolívar en medio de la mayor hiperinflación de la historia de Venezuela. De tal forma, el Palacio de Miraflores pretende simplificar las transacciones diarias que actualmente cuentan con una destacable cantidad de números. 3 fuentes conocedoras del asunto confirmaron la medida en medio de comunicación Bloomberg y precisaron que la reconversión se hará en el mes de agosto. Justamente en agosto se cumplen 3 años de la reconversión del bolívar soberano. Miren por dónde va. Las personas que decidieron mantener sus identidades anónimas, dado que no tienen autorización para hablar sobre el tema, señalaron que el plan proviene del Banco Central de Venezuela, es decir, durante la dolarización de facto que vive Venezuela, el dólar pasará de 3.219.000 bolívares a 3,2 bolívares. Sin embargo, el salario mínimo integral también tendrá un nuevo valor, pasará de 10 millones a tan solo 10 bolívares, el más bajo de la región. El economista Jesús Cacique, en una entrevista para Carauta Digital, reconoció que la nueva reconversión monetaria es factible. Para el especialista, es inmanejable la cantidad de ceros que tiene la moneda. En esto estamos completamente de acuerdo, después de que la administración Maduro no solucionara las causas de la hiperinflación cuando decidió quitar 5 ceros a la moneda en el año 2018. Pero lo que dicen los economistas es que hay que eliminar el bolívar, y en esto yo los apoyo. Es que el día que tú elimines el bolívar le quitas a Nicolás Maduro su principal herramienta de populismo, ¿no? Y a cualquier régimen en este país. O sea, el desastre de este país se construyó sobre ese populismo de aguar la sopa y meterle cada vez más inorgánico, más dinero inorgánico a la economía. Bueno, para no reconocer lo que es una verdad fundamental, que el Estado venezolano tiene que reconvertirse profundamente para convertirse en un Estado que deje de quemar el dinero bueno y convertirlo en dinero malo, y lograr proveer algo para su población. Y dejar de ser también el seguro de desempleo de millones de venezolanos o de cientos de miles de venezolanos que sencillamente no tienen ninguna oportunidad en la economía privada, porque no se promueve la economía privada tampoco. Luis Oliveros no se sorprende con la reconversión del bolívar, es uno de los cuyas reacciones está recogida. Dice, si usted lo sorprende que venga una reconversión, usted no vive en Venezuela. La reconversión de 2018 fue quitarle 5 ceros a la moneda. Se hizo cuando ya el dólar había superado los 6 millones de bolívares. En este momento vamos por 3,2 millones y se mantiene la devaluación como política monetaria. ¿En cuánto tiempo volverán a quitar ceros?, dijo Luis Carlos Díaz, periodista. Que viene otra reconversión monetaria es obvio, dice José Guerra, director del Banco Central, exdirector del Banco Central y, saben ustedes, exdiputado o diputado de la Asamblea electa en 2015. O sea, aquí hay miles de millones de ceros, 1 millón, son 320 trillones de bolívares de 1998 lo que tenemos en este momento. Para mí lo único cierto es que hay que eliminar el bolívar. Dice Rogelio Guevara, nuevo bolívar en próxima reconversión monetaria. Esto no bajará la hiperinflación porque igual lo seguirán imprimiendo con irresponsabilidad y el venezolano tendrá más confianza en el dólar y no en el nuevo bolívar. Y esto también yo lo diría, que la dolarización de este país es irreversible. Es muy difícil que alguien logre revertir la dolarización. De hecho, a mí me sorprendió cuando estaba en Perú, por ejemplo, no tan recientemente, pero sí hace pocos años, que las cosas importantes, a pesar de que el sol tenía ya más de 20 años de estabilidad en ese momento, las cosas importantes se seguían pagando en dólares. Histórico acuerdo de 130 países sobre fiscalidad de multinacionales, fiscalidad mundial de multinacionales. Un total de 130 países llegaron el jueves a un histórico acuerdo de reforma fiscal para las multinacionales que incluye un impuesto mínimo sobre los beneficios de al menos 15%. Tras años de trabajo y negociaciones intensas, este paquete de medidas garantizará que las grandes empresas multinacionales paguen su parte justa de impuestos en todo el mundo, declaró Matías Corman, secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, citado en un comunicado. Esto apunta directamente hacia grandes
del comercio electrónico, como por ejemplo Google o Amazon o Alibaba. Para cerrar, detienen a 436 personas en España por licencias venezolanas falsas a través de grupos irregulares. Las autoridades de España decomisaron 600 licencias de conducir y detuvieron a 436 venezolanos por obtener el documento a través de grupos irregulares que operan en Venezuela, los cuales cobraban en promedio $90 y eran contactados por las redes sociales. Qué talento para el guiso y qué talento para la trampa. Santo Cristo de Atocha, ¿por qué nos hiciste así? 6:51 minutos, o hiciste algunos venezolanos así, porque no todos somos así, claramente. 6:51 minutos, vamos a hablarles de publicidad. Quiero hablarles de Tecnohospitalaria, porque tenemos el concentrador de oxígeno marca Dinarex, desarrollado y ensamblado en los Estados Unidos de América, que ofrece 5 litros de oxígeno por minuto con capacidad de 93% de oxígeno. Este equipo, no solo por sus prestaciones, sino también por su precio, está fuera, digamos, de lo que es la competencia en el mercado venezolano. Así que si usted tiene un paciente con EPOC o atravesando una crisis de COVID-19, escríbanos a @tecnohospitalaria o entre www.tecnohospitalaria.com, o incluso más sencillo, llámenos al 0212-919-9549 y allí le atenderemos con todo gusto. Tecnohospitalaria, innovamos para servirle. Tenemos todo lo que usted necesita para combatir el COVID-19. Hablarles también de Tecnia Eléctrico, porque si usted tiene un problema con un equipo, ya sea de refrigeración comercial, una nevera, un aire acondicionado, decodificadores, microondas o televisores, llame a Tecnia Eléctrico, porque aquí le ofrecemos revisión sin costo, garantía sobre el trabajo, respaldo de una empresa y, como siempre digo, los repuestos para que no haya que andar sabaneándolos por ahí. Llámenos al 0412-806-2591, 0412-806-2591, o síganos en Instagram como @Tecnia Eléctrico, porque en Tecnia Eléctrico siempre damos soluciones. La cifra de referencia de COVID-19 para el día de hoy: 274.000 contagios totales, 1.312 nuevos contagios por coronavirus y 17 personas fallecidas. Hoy le tocó la cifra de la mayor cantidad de casos a Zulia, saltó de Yaracuy ayer a Zulia hoy, con casos activos en 12 municipios seguidos de Aragua, Distrito Capital y Lara. Y Yaracuy, que ayer tenía la mayor cantidad de casos, ya ni aparece en la foto. Como siempre les digo, eso no existe, pero bueno, pretenden que nosotros creamos que sí, y bueno, y uno tiene que dar la cifra porque lamentablemente es la única, por lo menos sirve como referencia. Venezuela reiniciará las clases presenciales en octubre pese a lenta vacunación. Nicolás Maduro llamó este jueves 1 de julio a reiniciar las clases presenciales a partir de octubre en toda Venezuela, pese al aumento de contagios y el lento desarrollo de la vacunación contra el COVID-19. De hecho, una de las cosas que se dicen por allí es que van a aprovechar la Abdala para vacunar a los jóvenes, ya que más nadie se quiere vacunar con ella, pues la usarán para vacunar a los más jóvenes. Justicia de Colombia reconoció unión marital de colombianos que vivieron en Venezuela. La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de Colombia reconoció por primera vez una unión marital de hecho conformada por 2 colombianos que vivieron en el exterior. El reconocimiento se hizo al estudiar un proceso que adelantó una mujer contra los herederos de quien en vida fuera su compañero. Ella pedía que se declarara la existencia de la unión marital, su disolución y respectiva liquidación. Bueno, es un caso interesante para los millones de colombianos que viven en Venezuela y viceversa, millones de venezolanos que también viven en Colombia. Una muestra de las prioridades de esta gente. Mientras tanto, esta gente, saben ustedes quiénes son, cierran la autopista Vallecoche por inauguración de un mural y pusieron a parir a un gentío. Las autoridades venezolanas cerraron la autopista Vallecoche en el Distrito Capital por la inauguración de un mural en el distribuidor Los Garay, Caracas. El evento se llevó a cabo a las 7 de la noche del lunes, pero la arteria vial fue cerrada desde la tarde. Supuestamente la ministra de Interior de la administración Maduro, Carmen Menéndez, asistiría a la inauguración del mural en el distribuidor. Varias personas publicaron fotografías en las redes sociales en las que se pueden observar las colas en las inmediaciones. Asimismo, hubo tránsito lento en la autopista Francisco Fajardo, dado que las autoridades cerraron las vías de acceso hacia la Vallecoche. Para cerrar,
Continúan los enfrentamientos en Las Tejerías este jueves. Comisiones de grupos tácticos de fuerzas de seguridad, comandos rurales de la Guardia Nacional Bolivariana y la Brigada de Acciones Especiales fueron avistados en la autopista regional del centro a la altura del peaje de Las Tejerías. Estarían enfrentando a la banda del Conejo, la cual se estima conformada por unos 200 hombres, destacó Delmiro del Barrio en su cuenta de Twitter. Para cerrar, ahora sí, la banda del Coqui en la 905 atacó la sede de Policaracas en apoyo al Conejo en Las Tejerías. La tarde de este jueves 1 de julio, se está conformando una gran coalición de grandes bandas armadas y esto es muy malo para Venezuela, sin duda alguna. La tarde de este jueves 1 de julio, el periodista Román Camacho, a través de su cuenta en la red social Twitter, detalló la razón por la cual la banda de la Cota 905 atacaron la sede de Policaracas, ubicada en la avenida Guzmán Blanco de la reconocida zona. De acuerdo al periodista, esto se produjo en apoyo a la banda del Conejo en Las Tejerías, Estado Aragua. Son las 6:56, que este día, 2 de julio, sea todo lo que ustedes esperan de él. Saquen el paraguas, la lluvia pareciera que va a continuar fuerte, por lo menos en el Valle de Caracas, y esperemos que no haya mayores afectaciones durante el día de hoy, a pesar que ya les digo, está lloviendo fuerte sobre todo el territorio nacional. Que este día sea lo que ustedes esperan de él. Si Dios quiere, ya nos encontramos el lunes. Tengan buen fin de semana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Tecnieléctrico, siempre damos soluciones. RCR 750 AM.